¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, vamos a cantar. Bueno. Hace rato, creo que años que no cantamos el himno al amor. Lo vamos a escuchar una vez para los que no lo han escuchado. Bueno, creo que todo el mundo lo ha oído alguna vez. Vamos a escucharlo un poquito y después lo cantamos todos. Vamos desde el comienzo. Vamos, todos. Qué lindo es, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Bueno. Vamos a la actividad de la tarde de hoy. Vamos a continuar con el estudio del libro. ¿Cómo se llama el libro? Dulce Misterio de la Vida. Exactamente. Que compila los discursos dados por el señor Maitreya en esta nueva era de Acuario en la que nos encontramos. Vamos a recordar un poquito el señor Maitreya, qué cargo ocupa actualmente en la jerarquía. Buda de la Tierra. Es el actual Buda de la Tierra y el anterior instructor mundial, Cristo de la Tierra, o director del segundo departamento de la jerarquía espiritual, que es el departamento del Bodhisattva o del Cristo
planetario. Bien, hoy vamos a hablar sobre las iniciaciones en el mundo exterior. Hay dos capítulos, creo que son el 10 y el 11 o el 11 y el 12. Uno se llama Grandes Iniciaciones y el otro se llama Iniciaciones en el mundo exterior. Tenemos también como texto de apoyo a la charla de hoy el libro Esoterismo volumen 3, Esoterismo de la Metafísica volumen 3. Vamos a ver entonces algo de lo que el señor Maitreya nos dice en estos capítulos. Dice: yo soy conocido como el iniciador divino o el gran iniciador. Un iniciador es un ser de amor que establece un ejemplo para que otro lo siga. Un padre o maestro que desea que un individuo avance en el sendero hacia la madurez en cualquier campo que elija. Entonces, como los maestros, gente, básicamente, ¿qué son? Son eso, son un ejemplo a seguir. Si uno va a estudiar un arte, baile o música o piano, el maestro de piano es el ejemplo de cómo tocar, de cómo interpretar, de cómo bailar, ¿sí? El que nos comunica, no solamente a través de una información teórica, sino a través de la práctica. Cómo se debe hacer algo, cómo se puede hacer algo. Lo mismo pasa con los maestros. Ellos son un ejemplo. Jesús, Krishna, el Buda y los grandes maestros de la humanidad con su vida nos han mostrado cómo nosotros podemos vivir, cómo afrontar y superar las circunstancias que se presentan en la vida. Ellos no son tanto para estar rezándoles o adorándolos o buscando hablar con ellos, sino para que los tomemos de ejemplo a seguir. Y cuando, obviamente aquí nadie tiene contacto directo con un maestro de sabiduría o maestro ascendido, pero podemos hacer algo cuando nos encontremos en una situación y no sepamos qué hacer. Pensar en ese maestro que más nos gusta, el maestro de nuestra devoción, y hacernos la pregunta: ¿qué haría este maestro en esta situación? Puede ser que lo que pensemos o nos respondamos a nosotros mismos coincida o no con lo que el maestro haría, pero seguramente eso que pensemos o que nos respondamos a nosotros mismos planteándonos esta pregunta no va a ser algo tan malo. No. ¿Sí? Sí, seguramente un poquito mejor de lo que haríamos nosotros. Me refiero a nivel de la personalidad. Vamos a tonterías. Tonterías no, a cosas sencillas y simples. ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciendo: hoy no voy a la clase de metafísica porque estoy enfermo? No. Ay, cómo me gustaría ir al congreso de metafísica, pero no tengo plata. Tampoco. Quiero prestar tal, esto es Buda, quiero prestar tal servicio, pero mi mujer no me deja. Tampoco. Bien, uno nos podemos hacer la pregunta: ¿qué haría un maestro en esta situación? Y así darnos más o menos una idea de cuál es el ejemplo que nos daría. Amén de que muchos de ellos, sobre todo, les puse estos tres porque en los evangelios, en el caso de Jesús, en los libros del Buddha-dharma y en el Bhagavad Gita, entre otros, en el Mahabharata, nosotros tenemos narradas muchas escenas de la vida. Casi podemos construir la historia, la vida completa de algunos de estos maestros, y sobre todo los que escribieron estos libros se ocuparon de ¿qué? De escribirlo aquello que iba a dejarnos un mensaje, un ejemplo a seguir. No qué hacían, qué le gustaba a Jesús, si la mortadela o el pescado fresco. No, lo que escribieron fueron aquellas escenas de su vida que podían ser un ejemplo a seguir para las generaciones futuras. Bien, ahora, ¿a quiénes les está hablando el señor Maitreya? ¿A quiénes está dirigiendo la instrucción que hoy vamos a compartir? Vamos a verlo ahora, leamos.
Como iniciador divino, quiero recordarles la iniciación que ya recibieron como pastores. Un voto que hicieron en los planos internos de enseñarle a este planeta la ardiente esencia de la realidad divina. Bien, la enseñanza básicamente, el señor Maitreya se la está dedicando a los pastores. Él habla de los pastores de la raza, no de los pastores de ovejas, obviamente, ni de cabritos, ni nada de eso, sino a los pastores de la raza. Y cuando se refiere a los pastores de la raza, está hablando de aquellos que se dedican o se consagran sus vidas a comunicar la enseñanza, sobre todo a través del ejemplo, porque insiste bastante en el libro. Creo que en la próxima charla vamos a hablar de este tema, de que la mejor manera de comunicar, de enseñar, es a través del ejemplo. Entonces, se le está dedicando a aquellos que consagran sus vidas a comunicar la enseñanza. Por eso, sobre todo cuando habla de las iniciaciones, y como vamos a hablar de las iniciaciones y también de las pruebas que preceden a las iniciaciones, vamos a repasar un poquito las distintas etapas de la vivencia espiritual o del sendero espiritual. Esto ya lo estudiamos tiempo atrás cuando hicimos el curso de esoterismo, sobre todo en el volumen 3. A ver si las van a recordar porque las vamos a repasar. Las etapas son en total 7 y inician con la etapa del buscador espiritual, siguen con el simpatizante espiritual, el participante espiritual formal, el experimentador o probacionista, Participante espiritual dedicado o discípulo, que es el discípulo aceptado ya por un maestro, el iniciado, que está en alguno de los grados de la primera, segunda, tercera o cuarta iniciación, y por encima de ellos tenemos el adepto, que es aquel que tiene la quinta iniciación o más, ¿sí? Que es un maestro de sabiduría. Vamos a repetirlas. Primero, buscador espiritual, segundo, simpatizante espiritual, participante espiritual formal, Experimentador o probacionista, participante espiritual dedicado o discípulo, iniciado y adepto. Bien, a ver si los tienen memorizados. ¿Por dónde empezamos? buscador espiritual, Por el buscador. Seguimos por el simpatizante espiritual. Después participante activo, normal. Muy bien. Después, ¿qué viene? Experimentador o probacionista. ¿Qué más? Dedicado o discípulo aceptado. ¿Sí? Sexto. Iniciado. Dice adepto. Muy bien. Vamos a recordar un poquito entonces. El buscador. ¿Qué características tiene el buscador? Algo que se acuerde. Aquel que anda de enseñanza. Es el que anda mariposeando de grupo en grupo. Está buscando a ver qué encuentra. Y que cree que todo es igual. Una otra característica es que él piensa que todos los grupos es lo mismo. son iguales, que todas las enseñanzas conducen a un mismo fin, que lo que los maestros, facilitadores, comunicadores dicen es opinión personal de él. ¿Sí? Bien, pero lo más característico de todos es que el buscador es el que hoy en día viene a una charla de metafísica, pero después se aburre y se mete en una de Reiki. flores de Bach. Ajá. Después va a hacer Reiki, cuenco, y mil cosas más. Pero no se queda en ningún lugar, sobre todo porque valora lo que él considera la libertad de estar buscando aquí y allá, porque cree que es una virtud. Y generalmente considera una equivocación, un error o una falta de libertad considera una limitación quedarse en una sola escuela. Generalmente tampoco busca un grupo, sino que dice, yo solo puedo. Bien,
y valora el hecho de estar solo. Es la primera etapa de la vivencia espiritual, el que está buscando, visitando, indagando. Nada de esto se puede criticar, porque es una etapa en la evolución, por la que todos hemos pasado alguna vez. Si no la pasó usted en esta vida, la pasó en vidas anteriores, pero alguna vez tuviste que pasar por esto. Inicia generalmente o por vocación espiritual, porque tiene algún tipo de aspiración espiritual, o porque está buscando resolver problemas. Las decepciones de la vida, dificultades, pueden ser económicas, de salud, o la pérdida de un ser querido, han hecho que busque la solución o busque algo más que lo pueda ayudar. Bien, después viene la segunda etapa, que es la del simpatizante espiritual. Leamos. El simpatizante espiritual se encuentra en la etapa de la vivencia espiritual que viene después de la búsqueda. En esta etapa se simpatiza con una de las escuelas que comunican las enseñanzas inspiradas por la jerarquía espiritual de Shambhala, dejando de lado otras tendencias espirituales. Uno entra en la etapa del simpatizante espiritual cuando llega a un grupo y dice: esto es lo que me gusta, esto es lo que yo estaba buscando, aquí me quedo. Obviamente, siempre que se trate de un grupo donde se comunica la enseñanza que conduce a avanzar en la vivencia espiritual, ¿sí? O la enseñanza de la jerarquía espiritual. Entonces, ese es el simpatizante, el que empieza a estudiar, a asistir regularmente a las actividades. Y después pasamos a una tercera etapa. ¿Se acuerdan cómo se llama? Participante formal. Es el que empieza a colaborar, a ayudar y quiere profundizar en las enseñanzas y saberlo todo para tal vez en un día comenzar a comunicarlo. Leamos. Es aquel que ha superado las etapas del buscador y del simpatizante y se entrega a estudiar y practicar las enseñanzas espirituales de la jerarquía espiritual de Shambhala, seguro de haber encontrado la vivencia espiritual que desea ejercitar por el resto de su vida. Ahí empieza a ser regido por la cruz fija, que es la cruz latina, ¿sí? Que está enterrada en la tierra y dice: aquí me quedo y de aquí no me muevo. Aquí está lo que yo quiero y voy a profundizar. Ya tiene interés en transitar un sendero. El simpatizante espiritual puede gustarle mucho la enseñanza, pero puede estar todavía con objetivos personales, digamos, de resolver problemas, situaciones, o sencillamente de aprender porque le gustó esa enseñanza y quiere saber más. Pero el participante espiritual formal es el que ya se la toma más en serio y quiere saber de las iniciaciones, quiere saber del sendero espiritual o de la vivencia espiritual, quiere saber de maestro, quiere saberlo todo. Para un día, posiblemente, entrar en ese sendero. Así llegamos al periodo, un periodo que tiene un nombre, que a veces sí genera un poquito de temor, miedo, inseguridad, que es probacionismo o exploración espiritual, como se lo vamos a llamar de ahora en adelante, ¿sí? Bien, entonces, periodo en que un participante espiritual formal es explorado, es probado. Explorado es un término pedagógico. Vamos a explorarlo por dentro a ver cómo está. Todas sus acciones y reacciones ante diversas situaciones de la vida son observadas por un adepto de la jerarquía espiritual para ver si es capaz de permanecer en la vivencia espiritual a pesar de todo lo que pueda suceder. Para ver si su elección de consagrarse por completo seriamente es lo que más desea en la vida, a pesar de los obstáculos y oposiciones que se le presenten. Y para ver si demuestra que desea trabajar al lado de un determinado maestro. Entonces, el señor Maitreya precisamente habla acerca de eso. Dice que a causa de ese título de gran iniciador, mucha gente cuando se entera, Maitreya el gran iniciador, empiezan a mirar para otro lado, a ver si aparece otro maestro.
porque lo asocian con las pruebas del sendero y piensan que es él el que las pone a las pruebas. Es como el maestro malo que viene, ¿sí?, a tomar examen. Dice, no, las pruebas son las que la misma vida les presenta a los estudiantes. Son experiencias que una corriente de vida debe afrontar y atravesar mientras transita el sendero de la luz. Las pruebas o las situaciones que se le presentan al estudiante durante este periodo de exploración o del probacionismo no son diferentes a las que se le presenta a la gente en la vida diaria. O sea, no es que son algo anormal o tienen una exigencia por encima de lo normal. No, es una exigencia ordinaria. Son situaciones que se le pueden presentar a cualquier persona que no está en ninguna vivencia o sendero espiritual. Esto lo aclara Anibesa cuando dice: las pruebas a las que se somete al probacionista y las dificultades que se le oponen no van más allá de las que la vida ordinaria en su diversidad de tribulaciones presenta, pero no son de la índole de las correspondientes al sendero superior. O sea, ya en el sendero, por ejemplo, del discipulado o en el caso de los iniciados, sí pueden ser más bravas. Es normal. No le vas a poner a un niño de jardín de infante o de primer grado la misma prueba que le vas a poner a alguien que está en séptimo, o que está en la escuela secundaria, o que está en la universidad. A cada cual de acuerdo a sus capacidades y a la preparación que tenga. Bien. Estas pruebas se pueden empezar a presentar desde el primer día que el estudiante llega a una actividad. O, si no es el primer día, en los primeros tiempos. Por ejemplo, llueve. Hace mucho frío. No, es mejor me quedo en mi casa. O hace mucho calor porque es verano. ¿O qué más pasa? Sí, o tu jefe te llama para que te quedes fuera de turno. O algún cambio climatológico. Son muchas cosas. Esta noche, sí, estrenan una serie de televisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa o voy a la clase? Y la persona lo duda. Por supuesto, si ya lo duda, se lo duda mucho, para el probacionismo seguramente le falta mucho. No es ni un participante espiritual formal siquiera, ¿no? Hoy hay paro de transporte. Tenemos un evento. Esto nos pasó una vez en Córdoba. Teníamos conferencias con Rubén y había paro general de transporte. Yo vivía como a ¿cuánto? A 4,5 kilómetros vivía del centro. Mi casa en Córdoba. Nos fuimos caminando. Salimos con tiempo y salimos caminando y llegamos a la clase. Después a la vuelta creo que alguien nos trajo en coche. Pero nos fuimos caminando. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Si hay gente que sale a caminar para bajar la panza. Claro. ¿Verdad? Para hacer ejercicio. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Para llegar a una actividad de metafísica. Pero esas pueden ser pequeñas, pero no es que te las pongan. Son cosas que pasan en la vida, gente. Sí. Pero eso, desde arriba los maestros van tomando nota. A ver cuál es el comportamiento y la respuesta del estudiante ante las dificultades que se presentan. No solamente toman en cuenta esto, toman en cuenta incluso cómo se ha comportado ese estudiante en su vida diaria, como estudiante en el colegio, como hijo, como empleado o como jefe. Si ha sido responsable, si ha sido honesto, si ha sido justo, si ha sido tolerante, etc. Porque así como ha sido en su grupo familiar, en su grupo de amigos, así como ha sido en el colegio, así como ha sido como empleado o jefe en una empresa, así va a seguir siendo, porque no está dividido.
Usted no tiene una doble vida, el estudiante no tiene una doble vida. Tengo una vida en la metafísica, una vida fuera de la metafísica. Eso uno puede creerlo, hay gente que lo cree, que su mente lo tiene dividido. De una forma en la metafísica, todo suave, todo dulce. Y en su casa es un tirano que no lo soporta a nadie. Pero en realidad eso es un teatro que la persona se hace para sí mismo. Para el que está viendo toda la escena desde afuera y te ve en una habitación y te ve en la otra, sí, no hay una doble vida. Y como sos en un lado, sos en el otro. El jefe que tal vez no te deja salir o no te quiere dar permiso. A mí me pasó una vez para un congreso de metafísica el último año, en el último trabajo que tuve en Córdoba, por eso fue el último, ¿no? Teníamos un congreso y no me daban los días para asistir y renuncié. Dije, si no me los dan a los días, renuncio. Y fui y renuncié. Estas cosas, está de más decir, no se pueden obligar a nadie. Imagínense que pongamos en la puerta requisitos. Si el jefe no lo deja venir, renuncie. No. Estas son cosas que le nacen a uno del alma. Es decir, como el que está muerto de sed y no le importa qué es lo que tenga que soltar para correr al río o correr al oasis y beber el agua. No son cuestiones obligadas. O no tengo un centavo, ¿cómo hago? Hubo una época, yo no sé, creo que nunca lo hablé eso con Susana ni se lo conté, pero en esa época Susana, María Luisa estaban. Cuando recién venía, cuando yo empecé a viajar a dar clases de metafísica aquí en Buenos Aires, todavía vivía en Córdoba, era un chico, un changuito de 21, 22 años, trabajaba mediodía con mi papá, ganaba lo que en esa época eran $200 mensuales. Mediodía trabajaba con él, mediodía estudiaba en el conservatorio. Y no era mucho lo que ganaba. Yo más de una vez llegaba a Buenos Aires a dar clases con el dinero para tomarme un café con leche con medialunas. Y pagar el salón dependía que la gente pusiera donación amorosa. Tenía el pasaje de ida y de vuelta y un café con leche. Y alguna vez no tuve ni eso. Y me acuerdo que el autobús me dejaba en 11, porque eran unos autobuses baratos que venían a hacer compras. Ajá. A 11. Que me dejó en 11 y me fui caminando hasta el departamento de Susana Kraft en Maipú y Corrientes, un departamento que Susana tenía en esa época, donde dábamos las clases y ella lo prestaba para que se dieran las charlas ahí, y yo tenía un espacio ahí para pegarme un baño, cambiarme, etc. Y me fui caminando porque no tenía ni para el subte. Entonces, a ver si uno lo va a hacer de todas maneras. Por eso, si vienen y me dicen, no, yo no, es que no tengo plata para el subte. No es que me importa, ¿cuál es el problema? Si yo he ido a dar clases sin saber, o sea, dependiendo de que la gente pusiera donación para pagar el salón. Por supuesto, esa etapa hay que superarla un día, usted no se va a quedar toda la vida así. Hay que desarrollar conciencia de prosperidad. Hay que poner los medios. Pero bueno, pasó. Poder de la atención. Vamos a leer lo que dice el señor Maitreya. Dense cuenta de que no deben darle poder a través de su atención a ninguna apariencia que no sea perfecta. Tomen una postura firme contra la discordia. Si le quitan el poder de su vida, esa condición no podrá tocarlos ni hacerles daño. Nada puede actuar en sus mundos si no ponen su atención en ello. Si mantienen la atención fija en la presencia, sentirán su fuerza y nunca tendrán dudas. Ella los gobernará, controlará sus mundos, producirá perfección allí y descargará desde su tesorería
tesorería todo lo que ustedes requieran. Así que no hay que aceptar las limitaciones. La aceptación, ¿dónde está? En el hecho de ponerle la atención y angustiarse, preocuparse, tener miedo. Entonces le damos poder y ese el temor, ¿qué hace siempre? Te paraliza. Hace que no te muevas. Tenés miedo de salir de tu casa por lo que te pueda pasar, te quedás encerrado. Y hay gente que así vive encerrada toda la vida. Teniendo un maravilloso mundo de oportunidades, nos limitamos. ¿Por qué? Porque aceptamos el temor. ¿Por qué aceptamos el temor? Porque estamos poniendo la atención en las dificultades y no en las posibilidades. Si ponemos la atención en lo que podemos llegar a conseguir, en lo que podemos llegar a hacer, en lo que se puede realizar, como quien mira la cima de la montaña y no los obstáculos que le tocan sortear, entonces nos llenamos de valor, de coraje, de fe, que nos permite ir adelante. Pero si ponemos la atención en los obstáculos y solo hablamos y pensamos en ellos, nos aterrorizamos. Así que a decirle a todos los obstáculos o sentimientos de limitación, No lo acepto, le quito poder. y si nos hace falta prosperidad, decretémoslo. Pero siempre hay que decretar también orden divino a nivel emocional y mental. Porque la aceptación, como ya lo vimos, es a nivel emocional. No hacemos nada decretando yo soy rico, próspero y opulente si por dentro estamos sintiendo yo soy pobre, no tengo un mango, no sé qué voy a hacer. Necesitamos trabajar la fe, la confianza, la seguridad a nivel emocional. Vamos todos. Magna presencia yo soy. Asume el mando y el comando de mi mente, mi cuerpo y mi mundo emocional. Descarga desde tu fuente ilimitada nuestra tesorería. Toda la provisión que requiero es mi derecho primigenio. Gracias, Padre. Otro tanto pasa al respecto de la salud. Ay, hoy no voy a la clase metafísica porque estoy enfermo, porque me duele la pata, me duele el oído, me duele algo. Claro, si el médico lo... Bueno, no voy a decir nada. ¿Saben qué? Nunca he faltado una clase de metafísica con una apariencia de enfermedad. Ni asistir ni a darla. Nunca. Y alguna vez que no me he sentido bien, generalmente ha sido, por ejemplo, diarrea o fiebre. Yo me planteo que a la hora de la clase me voy a levantar y voy a ir a dar la clase igual. Y se me corta la diarrea, me baja la fiebre. Porque la energía de la energía que se mueve, los que dan actividades creo que saben de qué estoy hablando. Cuando uno sale de su casa a ver una actividad, hay una energía. Que desde que uno sale, por lo menos hasta que vuelve a su casa, esa energía te acompaña, esa energía te sana, esa energía te protege, esa energía te suministra lo que te haga falta. Pero eso de que no voy porque estoy enfermo, no es excusa. Dice Maitreya, cuando alguien les dice, tienes esta o aquella dolencia, u oyen hablar de enfermedades, si lo escuchan y lo aceptan, lo tendrán. No cedan ante ningún sentimiento perturbador. Ustedes son quienes le dan órdenes a su cuerpo. Gente, esto no es para que salgan a la calle a decirle a la gente que no sabe nada, no le hagas caso al médico, no acepta la enfermedad. La persona no sabe, no entiende, no pone en práctica, después si les pasa algo les van a echar la culpa a ustedes. ¿A quiénes le está hablando? Se lo dije al principio. Se lo está hablando a los probacionistas. ¿Sí? Está hablando a los probacionistas. Ustedes no le den poder. Pasen por encima de eso. O fallen la prueba. Ustedes son quienes le dan órdenes a su cuerpo. Tomen la postura opuesta. Sientan y digan: poderosa presencia yo soy. Disuelve esto. Yo no lo tendré. Gracias, Padre. Muy bien, el poder está dentro de ustedes. Al olvidar el poder que existe dentro de ustedes,
aceptan el poder del mundo de las apariencias para limitarlos, pero en realidad nada puede limitarlos. El poder de tu ser interno no tiene límites, porque nuestro ser interno, lo que realmente somos, es un rayo de la presencia de Dios universal, y Dios es omnipotente. A lo que va dirigido todo el entrenamiento de la vivencia espiritual es a que uno desenvuelva conciencia de su ser interno, y eso implica desenvolver conciencia del poder de ese ser interno para curar, para suministrar, para precipitar, para actuar inteligentemente, para tomar decisiones sabias, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a desenvolver? O mejor dicho, ¿cómo vamos a desenvolver conciencia de ese poder si no lo usamos? ¿Y cómo lo vamos a usar si no se presentan las situaciones que nos den la oportunidad? De ninguna manera. Serapis Bey es drástico. Entonces explica que en el entrenamiento que se le da a los estudiantes en el sendero de ascensión, tienen que probar activar ese poder interno, hasta para precipitar la comida que se van a llevar a la mesa, para conseguirlo todo, lo que sea. Moisés lo tuvo que usar para alimentar a todo un pueblo, precipitándoles maná del cielo 40 años, ¿sí? Precipitándoles agua donde no había, y resolvían, haciéndolos ganar batalla porque los atacaban otros pueblos. Todo sacándolo, gente, de adentro. Hay que sacar de adentro ese poder. Pero obviamente no te van a pedir, si estás en primer grado, ¿sí?, que crees un planeta, ¿me entiendes? No. Te van a pedir algo que podés resolver con el estado de conciencia que has desarrollado y lo que has aprendido hasta ese momento. Y si fallas, no es porque no tenés el conocimiento ni la capacidad, sino porque le estás dando de poder a las limitaciones, le estás dando poder a los sentimientos negativos de la personalidad: temor, inseguridad, odios, resentimientos, etc. Vamos todos a decretar: yo soy la magna presencia, yo soy la omnipotencia de Dios, el poder sin límites que resuelve ahora esta situación. Gracias, Padre. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí, dime, Viviana. ¿Qué pasa cuando el marido es complicado y yo no lo puedo dejar botado tampoco? ¿Cómo hago? Ah, perdón. No, está bien, te la oía la pregunta perfectamente. Ok, cuando vos decís dejarlo botado, ¿qué te sigue? ¿A qué te referís? A no darle bola y dejarlo ahí. Bueno, arréglatelas como puedas, porque vivimos solos, la familia de él está lejos, y yo acá en este país no tengo familia, entonces ¿cómo? A ver, todo depende de dejarlo cuánto es. Una cosa es que dejes una persona que esté en cama y no se puede levantar hasta la heladera. No, tanto como una cosa es que lo dejes 3 o 4 horas solos. No. Y otra cosa es que lo dejes una semana solo. No. De acá una semana solo y cuando volvés está muerto. Deshidratado, muerto. Si lo dejaste por 3 horas, no pasó nada. No, eso no. Si, por ejemplo, se acaba de operar, como le ha pasado, y tengo que estar como enfermera, como compañera, como por cocinera, supuesto. A ver, en esos casos que la persona es tu responsabilidad, ¿no? Es como tu karma, porque es tu hijo, o es tu marido, o alguien que verdaderamente, o es tu gato, no sé, también. Para algunos es el gato. Ok, no lo podés dejar solo. ¿Cuál es la opción? Buscar Si una vos persona. tenés que ir y no podés dejar solo a alguien, ¿cuál es la opción? Buscar una persona. Conseguir a alguien que te reemplace, que lo cuide. Claro. Existen los cuida, personas que por hora, o algún conocido, familiar, amigo que te haga el favor, ¿sí? Buscar la opción para resolver la situación.
en lo posible, ¿no? Bien. Iniciación en el mundo exterior. Los individuos ya no irán a los retiros, pues en el mundo exterior obtendrán su iniciación y libertad. Y la victoria así obtenida será mayor que la que habrían alcanzado en el pasado recluyéndose en los retiros. Cuando habla de los retiros, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente: en el pasado, seguro antes de la dispensación cristiana, pero podemos hablar que antes de esta era en la que estamos, la mayoría de los estudiantes que se acercaban a la vivencia espiritual o al sendero espiritual eran tan pocos que la vida y el progreso en el mundo exterior eran tan lentos que para que evolucionaran un poquito más rápidos y para que se le pudieran presentar pruebas o se los pudiera explorar, hablando en nuevos términos, había que crear situaciones ficticias. Y esto ocurría generalmente en escuelas iniciáticas, en templos o en retiros de los maestros. Un ejemplo, por citar un caso, tenemos en Grecia la escuela de los misterios de Eleusis. Eleusis, con algunos de ustedes hemos ido a Grecia. ¿Con quiénes hemos ido a Grecia? Y hemos ido a Eleusis. Eleusis está muy cerca de Atenas, a unos 20 kilómetros. Todos los filósofos griegos de la antigüedad, todos esos que ustedes conocen, Sócrates, Platón, Aristóteles y otros tantos, todos fueron iniciados en los misterios de Eleusis. Incluso algunos filósofos y políticos romanos de la época republicana. Y se les presentaban, ¿qué hacían? Les presentaban situaciones ficticias para ver cómo el aspirante reaccionaba, actuaba o la resolvía y ver si lo aceptaban o no en el templo. Si lo aceptaba, pues quedaba como iniciado y se le daba la enseñanza. A Milarepa, en la historia de Milarepa vemos algo de esto. En todas las situaciones ficticias que creó su maestro Marpa para probar a Milarepa y también para ayudarlo a transmutar su karmas. Lo mandó a construir casas, ¿se acuerdan? Y una vez que le construía la casa, se la mandaba a desarmar y a construir en otro lado. Y además lo insultaba, hasta le pegaba. Todas para ver cómo reaccionaba el estudiante y también para darle oportunidades para transmutar karma. En el libro La Santísima Trinosofía del maestro Saint Germain vemos una descripción en símbolos de pruebas que se le presentan al estudiante, las pruebas de los elementos. Para lo mismo. Hoy en día no hace falta. La vida en el mundo te presenta diariamente posibilidades o oportunidades para ver cómo va a reaccionar. Y si te va a portar bien o te va a portar mal. Si sacas fuerza desde tu mundo interior para superar las dificultades o si dejas que las dificultades te aplasten. Sobre todo en lo que llamamos países de tercer mundo, es donde más oportunidades hay. Porque si usted vive en un país de primer mundo, donde todo está más o menos resuelto, bueno, hay que hacer un esfuercito, ¿no? Pero no tanto. Pero dígame en un país donde cada 5 o 10 años la economía da un vuelco de 180 grados. Más que un reality show. Mantenerse armónico y equilibrado, no perturbarse. ¿Sí? Eso es armonía. ¿Sí? Cualquiera está tranquilo y camina derecho en un terreno firme. Pero mantenerse erguido y derecho, ¿sí?, sobre una tabla de surf en medio de las olas de 10 metros es otra cosa. Sí. ¿Entienden? Son oportunidades que la vida te presenta. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Y les digo, y hay
Y nosotros nos quejamos a veces, o la gente en Argentina se queja, pero hay países donde las dificultades son mucho mayores, países que atraviesan apariencias de guerra. Sí. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, esto lo habla el tibetano, fueron iniciaciones para la humanidad. Claro. Y para la gente que las pasó, sobre todo, donde se desarrollaron conciencia, sensibilidad, se aprendieron determinadas cosas y también se quemó karma en cantidad. La humanidad cambió, hubo cambios radicales, ¿sí? Radicales de... no, Sí, no por los radicales, sí. no por el partido radical, ¿no? No. Sí. Me generaste una duda con eso que dijiste, que se quemó karma. ¿No se favoreció también que se genere karma? Ok, indudablemente hubo quienes generaron karma, pero las causas que las motivaron y que desembocaron en la guerra, que venían arrastrándose de siglos, y cuidado si no de antes, llevaron a ese conflicto de semejante magnitud que sensibilizó a millones de personas en Europa, sobre todo en Europa, de que no se podían seguir viviendo como lo habían hecho hasta ese momento durante siglos, durante milenios. Ya después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se funda la Organización de Naciones, ¿cómo se llamaba? Que es lo que después se iba a convertir en la ONU. En la ONU. Pero además, antes de la Surge la Cruz Roja también. Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo, ¿saben qué? La conciencia de que no podemos seguir peleándonos y no podemos seguir viviendo en guerra. Porque se llegó a la Primera y después a la Segunda Guerra Mundial porque todo el mundo quería ir a la guerra y quería vivir así. El nacionalismo acérrimo. Entonces hubo todo un cambio de conciencia y la gente acabó de sufrir los efectos de esas actitudes, de esa mentalidad que había, de esos conceptos cristalizados que se sostenían, sobre todo en el mundo occidental hasta ese momento, llevó a que esos conceptos se empezaran a derrumbar. Porque o aprendemos por el camino de la sabiduría o aprendemos por el camino de karma. Evidentemente, en esas guerras mundiales de Quito Poder se aprendió por karma. En el pasado, sus experiencias en el mundo exterior no son nada en comparación con lo que el iniciado tuvo que enfrentar en el pasado. Aunque sus experiencias a veces serán creadas y proyectadas para poner a prueba al individuo, para él eran reales, no imaginarias. Aunque fueran ficticias, la persona que le estaba viviendo eran reales y sus consecuencias también eran reales. Ustedes están viviendo hoy una situación idéntica, porque todas las cosas se proyectan desde los mundos mental y emocional. O sea, lo que pasa en una sociedad, lo que ha pasado años atrás, supongamos en Argentina, son producto también de los pensamientos y los sentimientos de la gente. Todo lo que ocurre en el plano físico es una proyección de pensamientos y sentimientos, de energías que vienen desde el plano astral y mental. ¿Me siguen? Sí. Así que da igual si es sencillamente una proyección que le lanzaron a la persona en el plano astral y la persona se siente insegura, se siente mal, cree que está todo mal, ve todo el mundo oscuro. Da igual si es eso o si es una situación de crisis económica, por ejemplo, o crisis política, que la gente anda como loca corriendo por la calle y la persona se siente así. No hay diferencia, la persona la vive igual. Y la que se está manifestando en el plano físico en la calle es también el resultado de fuerzas que se proyectan desde el plano mental y emocional. Ustedes están viviendo hoy una situación idéntica porque todas las cosas se proyectan desde los mundos mental y emocional.
A veces esto afecta temporalmente al individuo, quien a causa de un descuido se desvía del sendero. Les pongo aquí un ejemplo para los que estuvieron en Egipto. ¿Quiénes estuvieron en Egipto acá? Sí, cuando estuvimos en Dendera, el templo de Dendera, que es el templo dedicado a la diosa Hathor. Es solo un templo iniciático, al igual que la gran pirámide de Keops, donde, en el caso de la gran pirámide de Keops, al iniciado lo metían en el sarcófago de la cámara del rey. Eso nunca fue la tumba de nadie, ahí nunca hubo un muerto. Bueno, puede haber habido un muerto, pero no era el faraón. Era el iniciado que, por supuesto, el iniciado había sido entrenado en esto, pero tenía que demostrar que era capaz de hacerlo. Lo ponían en el sarcófago, tapaban el sarcófago por 3 días. El iniciado tenía que ser capaz de sacar la corriente de vida del cuerpo y volver a introducirla después de 3 días. Fue lo que hizo Jesús en la cruz y en el Santo Sepulcro en forma pública. Ahora, imagínense que si fallaba, se atemorizaba, le daba claustrofobia, se moría. Claro. Bien. En Dendera hay una habitación donde, de hecho, en los jeroglíficos que están en las paredes, narra esto, lo que había que hacer. Había solamente un huequito arriba. Lo encerraban el iniciado ahí y tenía que hacer lo propio. Recuerdo que una de las personas que nos acompañó en el viaje tuvo en ese lugar un ataque. Cuando se acercó a la puerta empezó a gritar, desesperado, y no había quien lo hiciera volver en sí. Sabe Dios si tal vez era muy sensible y se conectó con algo, con alguno de los que fracasaron. Ahí puede ser. Yo me acuerdo que cuando entramos la energía era muy fuerte y había que ejercer cierto control para no sentirse atemorizado. Porque ¿qué pasa? En esos sitios usted tiene los que triunfaron, pero también tiene el registro etérico de los que triunfaron, pero también está el registro etérico de los que fracasaron. Sí. Así que hay que ver con qué se conecta usted. No pongan la atención en los que fracasaron, pongan la atención en los que triunfan. Bien. Pruebas y capacidad. Leamos. Nadie se somete a una prueba más allá de su capacidad. Las fallas solo se producen cuando interviene uno o más de los vehículos inferiores. O sea, cuando interviene la personalidad. Ahí es donde está el problema. Pero si la personalidad no interviene y uno recuerda que el verdadero ser que uno es un rayo de la divinidad y activa la cualidad que le haga falta, que sea necesaria para resolver la situación se tiene que resolver. Vamos a ejemplo práctico. Porque hablando lo teórico se ve así como muy complicado. Y no es. O se ve como lejano. Y no es lejano. Estas cosas pasan todos los días. Por ejemplo, esto fue algo que ocurrió. Esto fue un estudiante de metafísica que viajó de su país a otro donde vivía su facilitador. Y un día hubo una reunión en la casa de su facilitador. Y uno de los estudiantes de ese facilitador, que era como el que organizaba y ordenaba las cosas en la casa, en un momento este estudiante que llegaba de otro país quiso ir al baño. Y el otro le dijo, al facilitador no le gusta que le usen el baño. Y no lo dejó entrar. Y este estudiante pasó todas las horas en la casa de su facilitador con ganas de ir al baño y aguantándose. Cada vez que lo contamos, nos da gracia, nos reímos. No es gracioso. Por supuesto, el estudiante ni se molestó siquiera por esto. Pero hay quien podría haberse a lo mejor ofendido y dicho, los metafísicos son todos unos locos, mi facilitador también es un loco, yo aquí no vuelvo.
Esto también pasó y debe haber pasado más veces de las que uno se imagina. Era también una reunión en la casa del facilitador. Y un estudiante quiso ir a comer, el facilitador le dijo, vente, ningún problema. Como el estudiante era una persona educada, dijo, y sabía que no podía llegar a una casa con las manos vacías, entonces llevó algo de comida. Compró bebida, llegó con una tarta y con una botella de vino. Pero entonces cuando llegó y fue a la cocina a dejar lo que había traído, entonces los otros estudiantes le dijeron, no, el facilitador no come gluten, así que le agarraron la tarta y la escondieron. Y el facilitador no bebe alcohol, así que no sé qué hicieron con la botella. La hicieron desaparecer. También ellos sí tomaban alcohol. Entonces, o sea, tengan en cuenta, ustedes a lo mejor no, ahora nos reímos, pero para la persona que lo está viviendo, sí, esto que les pasa son todos locos, o ve una actitud que no es precisamente amigable, grata, amable, sino todo lo contrario. Y eso, lejos de acercar o atraer a una persona a un grupo o una vivencia espiritual, lo que puede hacer es ahuyentarlo. Están los participantes que se ponen a darle órdenes a sus compañeros de grupo. O sea, los compañeros de grupo tiranos, que eso, abunda. Sin ir demasiado lejos. Esto pasó como en estos días, en una escuela de metafísica que no es esta. Que fue una facilitadora de las tantas que dan charlas en esa escuela, que empezó, en esa escuela hay una facilitadora que es la maestra de las demás y la que coordina todas las actividades. Y otra de las facilitadoras que es como la tesorera, que es la que guarda el dinero que se va juntando de las donaciones o que van dándolos el resto de los facilitadores para pagar el alquiler, la luz, etc. Entonces hubo una compañera del grupo, también facilitadora, que empezó a llamar a la tesorera del grupo y a exigirle las cuentas, rendiciones de cuentas de la donación. Y la tesorera le dijo, yo solamente rindo cuentas a fulanita, que es nuestra maestra de metafísica. Y todo eso empezó a generar una discordia. Cuando la facilitadora se enteró del tema y le llamó la atención a la que estaba exigiendo cuentas y habló también con otro miembro del grupo, se encontró con que esta persona estaba generando discordia en el grupo porque a cada una de las personas les pedía algo o los mandoneaba o los dirigía, incluso que mucha gente se había ido del grupo cansado de los maltratos de esa compañera dictadora, autoritaria. Para los que se fueron porque tenían una compañera dictadora que los mandoneaba o los dirigía, era más importante la molestia que le generaba esa compañera con sus malos tratos que la enseñanza. O sea que la fallaron. Y para los que la aguantaron y superaron la situación, pues pasaron la pruebita. ¿Se entendió? Sí. Les quiero decir algo a propósito del tema de la donación amorosa. Los facilitadores, ustedes no tienen por qué rendirle cuentas a nadie de la donación amorosa. Se la rinden las cuentas a Dios. Si no las están usando para fines lícitos, para la expansión de la enseñanza, ya se verán con el Mahachohan, ¿sí? Del otro lado. Pero les consta a todos los facilitadores que están aquí presentes que yo nunca les he pedido rendición de cuentas de qué es lo que ustedes juntan en sus donaciones
y qué es lo que hacen con esas donaciones. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Nunca le he preguntado nada. Y para arriba, menos. Pero hay facilitadores. Porque ahora les pongo. Esta es una especie que se llama facilitador obstaculizador. Porque en vez de ser facilitadores, son obstaculizadores. Entre las cosas que hacen algunos es hacerle abrir cuentas corrientes a los facilitadores que están bajo su coordinación para que depositen en esas cuentas el dinero que les sobre de la donación y que lo pongan a nombre de él. Ah, bueno. Y ese facilitador es el que administra las donaciones, Claro. ¿sí? ¿Qué tipo de empresas? No sé si los partidos políticos hacen algo así. Los partidos políticos lo hacen. Sí, sí, eso Bueno. es donación obligatoria. Pero hay cantidad de cosas. ¿Qué más hacen los facilitadores obstaculizadores? Prohibirles a sus estudiantes que hablen con su facilitador. Eso es típico. Y si ese estudiante habla con el facilitador de su facilitador, es un traidor. Porque le pasaron por encima y no hablaron con él. Se los pongo con nombre y apellido para que todo el mundo me entienda con seguridad. Es como que yo me ponga a decirles a ustedes que no pueden hablar con Rubén Cedeño si no me piden permiso a mí. Y que si hablan directamente con Rubén Cedeño son unos traidores porque me están pasando por encima. Gente, yo me acabo de ir más de 2 meses y no digo que hablaron, comieron y sabe Dios qué hicieron. Y yo los primeros días, por ejemplo, al que lo iba a buscar Rubén a la casa para traerlo al salón, lo llamaba para decirle, che, acordate que tenés que ir a buscar. Eso fue como la primera vez. O al que iba a recibirlo al aeropuerto en taxi, le decía, ¿te acordás que tenés que ir? Sí, quédate tranquilo. Y después me desentendí. Y si no me llamaban a mí, yo ni aparecía. Ok. Así que ¿dónde está Fernando? Se los digo porque el que hace lo contrario es un dictador y obstaculizador, que está impidiendo que la gente se relacione. ¿Y dónde están entonces las famosas rectas relaciones humanas que hay que desarrollar? ¿Con qué fin hace alguien algo así? Para control. Para controlar. Claro. Porque son unos dictadores. El dictador que quiere controlarlo todo, saberlo todo, que todo el mundo lo tenga, todo el mundo lo tiene que contar todo. Esto había en un país había uno que vos no sabes. En un país había uno, todavía está vivo, sí, pero los alumnos ya se le fueron. Pero estuvieron años debajo, sometidos a ese facilitador o ese obstaculizador. Lo tenían que llamar todos los días a darle una parte de lo que hacían. Sí, yo digo, pero por favor no me llamen. Digo, si no tienen algo muy importante que decirme, por favor no me llamen. No, él quería que lo llamaran todos los días a darle una parte. Pero junto con eso, oigan esto, se hacía pagar un piso o un departamento donde daban las charlas de metafísica. Pero el único que podía dar las charlas de metafísica era él. Entonces, daba clases todos los días y los estudiantes tenían que ir todos los días. Tenían que dar donaciones todos los días. Les vendía fotocopias supuestamente de escritos de metafísica que eran de él, pero con el tiempo los estudiantes descubrieron que a su vez se los estaba robando a su facilitador, que eran los contenidos del libro de quien él decía era su facilitador. Se hacía regalar, y esto lo vi yo con mis propios ojos, para sus cumpleaños se hacía regalar computadoras, se hacía regalar
camionetas 4x4 con la excusa de que necesitaba esa camioneta para viajar por el interior de su país para llevar la enseñanza. Había una persona que era el encargado de recaudar, que sería una víctima más de todas ellas, que era la que decía, bueno, se acerca el cumpleaños de fulanito de tal, vamos a comprarle una camioneta, tienen que poner $2.000 cada uno. Ese el modus operandi. Por supuesto, los estudiantes seleccionados para participar de ese grupo eran obviamente personas que tuvieran plata. Dinero. Eso por contarles algo que se me ocurre. ¿Qué más se me ocurre? No, que se me ocurre, no, que me acuerdo. Bueno, volviendo al tema de obstaculizar la comunicación de los estudiantes con el facilitador, yo esto lo viví en primera persona. Esto era una facilitadora que cualquier estudiante que estuviera, por ejemplo, un estudiante de su estudiante, para hablar con el facilitador de ella, tenía que hablar el estudiante con su facilitador, ese facilitador con su facilitador, ese facilitador con ella, para que ella hablara con... No, es que evidentemente ese sistema está hecho ¿para qué? Para que nunca llegue y para que la gente no se comunique lo que están abajo y así poder controlarlos, supuestamente controlarlos. Yo no sé si hay otros ámbitos de la vida donde esto funciona, pero en la metafísica esto se podrá hacer por un tiempo, pero no indefinidamente. Porque la luz, como lo dice el maestro Saint Germain, la luz termina haciendo que las energías negativas salgan expulsadas, pero no porque nadie las eche, sino que la misma intensidad de la luz hace que los bichos, los murciélagos, las cucarachas salgan huyendo. Y bueno, más o menos en la misma tónica. Esto también había el otro día un facilitador diciendo lo mismo, diciéndole a su estudiante, tú no puedes ir a esa reunión porque a mí no me invitaron, ¿sí? Y yo soy tu facilitador. Es lo mismo. Habían invitado al participante y no al facilitador. Habían invitado al participante, porque el participante se acercó al facilitador al final de la charla y le dijo que quería ir a comer con él. Y el facilitador le dijo, vente. Y la facilitadora de ese estudiante no dijo nada. Y nunca se acercó, ni pidió ser invitada, ni nada. Y no fue. Entonces después la facilitadora se lo estaba reclamando al estudiante. Algo parecido ocurrió una vez en una reunión. Esto fue una reunión en Córdoba, en casa de una facilitadora. Un estudiante, que todos lo conocen pero no voy a decir el nombre, se acercó a Rubén, conversaron y demás. Rubén lo invitó a una reunión de grupo interno. Ese estudiante no daba clases y todavía hoy en día no da clases. Pero todos lo queremos muchísimo, somos muy amigos de él. Porque casi les diría que por el vínculo de cariño y de amistad que tenemos con él es que vamos a dar clases a la ciudad donde él vive. Aunque los que dan clases son otros. Pero él es como el amigo de todos. Y el que organiza y demás. Y no solo el que organiza, es el que ayuda económicamente a que las actividades se lleven adelante. Y lo saca de su bolsillo porque él no da clase de metafísica, ni cuenta con donaciones, por lo tanto, sino que de su bolsillo lo saca. Bueno, entonces lo invitaron a esta reunión de grupo interno y lo pusieron en la primera fila. El facilitador que estaba dirigiendo la reunión lo puso en la primera fila. Su maestra de metafísica, como era una reunión de grupo interno con los facilitadores, obviamente también estaba participada a venir a la reunión. Pero a ella, como era la facilitadora de por allá de un pueblo lejos, lo que le tocaba era sentarse como en la tercera fila. Así que estaba en la primera fila su alumno, pero que no era facilitador, pero que se hizo amigo.
Y en la tercera fila, su facilitadora. Ni les digo el lío que hicieron. Cómo lo han atormentado durante años a ese pobre estudiante, que él no debió haber aceptado, que lo pusieron en la primera fila, que pasó por encima de su facilitadora, que era un traidor, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Les diría que han pasado muchos años, deben haber pasado por lo menos 15 o 16 años de eso. Todos los que lo condenaron, lo acusaron y demás, No están. todos, No están más. ¿sí? No están más en la metafísica y eran facilitadores y ya no son facilitadores de metafísica. Y él sigue ayudando y siendo amigo de todos. Gente, porque si usted va, iba a dar un ejemplo político, pero mejor no. Si usted va al Vaticano, a la audiencia papal, ¿no? Y a usted le tocó sentarse al fondo, ¿no? Pero en el momento en que entra el Papa, ¿no? Supongamos que usted es amigo personal o se conocieron de chico en el barrio y el Papa lo mira y dice: che, vos, Tancredi, que te conozco de... Venite para adelante, y le da la gana sentarte en la primera fila, al lado de los embajadores, al lado de los nuncios, no sé. ¿Quién le va a decir algo al Papa? Nadie. El que manda ahí es él, por encima de todo. Bueno, ¿y? No hay nada para objetar. No hay nada para objetar. Además, me perdonen que me detenga en esto, pero es algo que se repite y se repite. Y es tan... me perdonan la palabra que voy a utilizar. Podría usar la palabra estúpido, pero no voy a usar la palabra estúpido. Es tan boludo. Esos facilitadores son boludos. Sí. Le voy a explicar por qué. Porque si tuvieran dos dedos de frente, lo mejor que a usted le puede pasar es que un estudiante que usted tiene sirva para algo y esté en capacidad de trabajar con tu facilitador. Lo mejor que te puede pasar es que tus estudiantes se hagan amigos de tu facilitador. Cuando necesites ayuda, vas a tener gente que te va a querer ayudar, porque lo que mueve a la gente es el cariño, el afecto, el amor, la amistad. Pero si usted no se da cuenta de eso, y por miedos y por bruto, lo que hace es obstaculizar la generación de esos lazos de afectos, de amor y de amistad, cuando necesite ayuda se va a quedar solo. Y cuando el estudiante se dé cuenta de lo que usted está haciendo, y cuando su facilitador se dé cuenta de lo que usted está haciendo, se va a quedar más solo todavía. Y luego, si los maestros, me refiero a los de arriba, son maestros de sabiduría, van a acercar a algún alma que promete un poco en el sendero espiritual a un facilitador así, para que le cierre todas las puertas y no le permita crecer, desarrollarse, expandirse. Yo me imagino que no. A menos que digan, lo vamos a poner a prueba, a ver cuánto aguanta. Y lo mandamos con ese hijo de HDP, ¿sí? Para que lo maltrate un poco, a ver si aguanta y supera la prueba. Para lo único que lo podrá mandar ahí. Porque esos facilitadores, obstaculizadores, no hacen el decreto de Jesús: yo soy la puerta abierta. No de Jesús, eso está en el Apocalipsis. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Hacen el decreto al revés: yo soy la puerta cerrada que ningún hombre puede abrir. Claro.
Y en vez de estar trabajando por la expansión de la enseñanza y para atraer a la gente a los grupos, lo que hacen es ahuyentarla y echarla. Piensen en esto, reflexionen, ubíquense. Una cosa es que a la hora que empezó la actividad, si llega alguien tarde, no lo dejemos entrar. Y le pidamos cortésmente que se quede afuera, o si se pone violento llamemos a la policía. Bueno, alguna vez ha pasado, pero son una vez cada 10 años. Y otra cosa es que cuando vamos a compartir todos y a confraternizar, le estemos amargando la vida a la gente y le estemos echando. Nos estamos convirtiendo entonces en el factor para probar a la otra persona. La otra persona, bueno, necesita que algún día se le presente la prueba, a ver si la supera o no. Pero como dice el tibetano, ay de aquel que es la causa de la prueba. Volviendo a la primera y a la segunda, sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, o a la primera también. Eso fue una iniciación para la humanidad, pero hay de aquellos que la generaron. Porque no sé cuántas cadenas van a necesitar para transmutar ese karma. Periodo de purificación, leamos. Este es el momento de eliminar las causas y los núcleos de imperfección que han nutrido a través de los siglos. El poder motivador detrás de toda acción debe ser el amor. Es necesario purificar los motivos que nos llevan adelante, que nos impelen a comunicar la enseñanza. Obviamente, la persona que es un obstaculizador, un facilitador, sus motivos no son puros. Tienen que pasar cosas que lo lleven a limpiarse. Y muchas de las pruebas tienen como objetivo purificar nuestros motivos. Purificarnos de la falta de discernimiento, de los apegos, de los rechazos. Cuando hablamos de rechazos es de la envidia, de los celos, ¿de qué más? De los miedos, de los odios, etcétera, etcétera. Entonces, otras pruebas que se suelen presentar, enamoramientos que sacan al estudiante, no lo sacan, se va solo el estudiante, ni nadie lo está sacando, es su propio apego el que lo está sacando. Y fulanito que anda lo mismo malo, que se enamoró. Sí. Pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Están los amigos, ¿no? Los grupos de amigos. Y fulanito desde que se puso de novio no lo mismo más. Sí. Y así como se ausentó del grupo de amigos, se ausenta del grupo de metafísica. Y los maestros tienen que, como esto es tan común, pasa tan seguido en la vida diaria de cualquier persona, entonces los maestros se tienen que asegurar que el estudiante, si se compromete o se va a comprometer a prestar un servicio, no va a abandonarlo por un enamoramiento, porque le apareció por ahí el amor de su vida. Entonces aprovechan estas circunstancias para ver cómo se comporta. A veces puede ser que la familia se oponga, como le pasó a San Francisco de Asís, que los padres se opusieron al punto que San Francisco, para llevar adelante el tipo de vida que él quería hacer, terminó renunciando a la familia, devolviéndole al padre hasta la ropa, y le dijo: te devuelvo la ropa, te devuelvo el apellido y ahora soy libre, chao. Y se fue. Se dijo, bueno, no sé cómo se lo dijo, si se lo dijo bonito, no hay una forma de decir bonito eso, ¿no? Pero a veces la familia se opone. A mí me ha pasado, gente, cuando yo estaba empezando a dar clases de metafísica, llegar a mi casa, era changuito, 21, 22 años, que me digan de las cosas más absurdas.
que estaba en una secta, que me estaban lavando en el cerebro. ¿Saben con qué? Supuestamente me lavaron el cerebro. En esa época las llaves tonales no las teníamos en CD sino en cassette. ¿Se acuerdan? Esa historia Le pasaban al revés. Sí. de que si hacía girar el cassette al revés había mensajes siniestros y demás. Me decían que en las llaves tonales, en los cassettes de llaves tonales, había mensajes siniestros. Ay, no había lo que no me decían. Y sobreponerse a eso, uno se ríe ahora, pero en el momento que lo están viviendo es fuerte, es fuerte. Tengo un compañero, que ustedes también lo conocen, que la familia contrató detectives privados para que lo siguieran ¿A dónde iba? en las actividades que estaba haciendo. Bueno, todo eso pasó, fue un tiempo, después pasó. Pero hay que superarlo. O que la pareja, si el facilitador está viajando, aquí o allá a dar clase, o al congreso, le dice, si te vas a ir todo el fin de semana al congreso y me vas a dejar solo, si salís por esa puerta, no vuelvas. A mí me lo dijeron tantas veces, durante tantos meses, Que me volviste. que un día no volví. Los ángeles en los planetas nos dijeron amén. Y dije, ¿sabes qué? Esta no vuelvo, ya me tiene cáncer, no vuelvo. Y no volví. Bueno, se continúan buscando la respuesta de la presencia. Con el miedo y el terror producidos por el mundo de las apariencias, el proceso hacia la libertad se dilatará. Cuando buscamos la solución a la situación con miedo y estamos haciendo los decretos con temor, no vamos a ningún lado. Estos días, esa clase aquí no la he dado, pero estoy dándola en todas partes. La charla de los 7 principios, enfocados al desarrollo de algo. Los 7 principios para la prosperidad, 7 principios para la salud, 7 principios para la felicidad, etc. Porque un día me di cuenta, Rubén siempre lo dice, pero un día me di cuenta que nosotros medio estudiamos el principio del mentalismo y el de causa y efecto. O digo, lo estudiamos y medio lo ponemos en práctica. Pero los otros 5 principios, cuidado que si les pregunto los axiomas acá, más de uno ni siquiera se lo sabe. El principio de generación, que para generar algo hay que unir los dos polos, el positivo y el negativo, el masculino y el femenino, que internamente, psicológicamente, son el pensamiento y el sentimiento. Si usted no pone pensamiento y sentimiento, los dos no generan nada. No genera nada. Entonces, si usted pone el pensamiento y no pone el sentimiento, no pasa nada. Están haciendo los decretos. Dios mío, dame prosperidad porque no tengo un mango, soy pobre y demás. No funciona. O hacer el servicio de curación, sintiendo estoy enfermo, me siento débil, qué mal estoy, me voy a morir. Ese servicio de curación no sirve para nada, porque no estás aplicando generación. ¿Sí? A esto se refiere. Entonces, hay que dejar de darle poder a lo negativo, dejar de darle poder a las emociones inarmónicas. Esto también aplíquenlo cuando uno busca respuestas, no sabe qué hacer o cómo resolver una situación y está angustiado por eso. Tenés precisamente esa situación en tu hogar, tu familia, la pareja, están haciendo la guerra. La persona se siente angustiada. Mientras esté angustiada y pida, decreta respuesta, ¿qué respuesta va a obtener? Angustia. Si tu angustia no permite que nada llegue claramente a tu cerebro y veas claramente las cosas. Vale para todos los tratamientos que hagas. Y la respuesta, el que tiene que pedir claridad, el que tiene que pedir la solución a esa situación como a cualquier otra, es el que le está viviendo.
podés pedirle un consejo al facilitador y el facilitador más o menos te oriente, pero la decisión la tiene que tomar uno. Y que uno la haya resuelto de una manera no quiere decir que esa es la solución para todos. Les voy a poner un ejemplo de maestros, como los que mencioné al comienzo. El Buda, cuando vio que su padre, su familia iba a ser un obstáculo, o era ya un obstáculo, se escapó una noche y los abandonó y se fue. Mahavira, ¿saben quién es Mahavira, no? Mahavira, que fue otro gran maestro, el fundador del jainismo. Mahavira quería hacer lo mismo, dedicar su vida a la espiritualidad. Y él se dedicó sobre todo a manifestar la inofensividad, el no hacerle daño y no hacer sufrir a nadie. Mahavira tenía sus padres, él nunca hace caso, pero tenía sus padres. Y él sabía que si dejaba su casa para dedicarse a la vida espiritual, sus padres iban a sufrir, así que esperó que se muriera. Qué bárbaro. ¿Me entienden? Sí. Las acciones estaban en las antípodas. La acción de Mahavira y la acción física de Gautama estaban en las antípodas. Sí. Cada uno de ellos buscó La mano. resolver la situación y la resolvió. De todas maneras, ya para cerrar, porque vamos a dejar una parte de esta actividad para la próxima semana, para cerrar, quiero recordarles unas palabras que están en el libro Espíritu Santo. Creo que está agotado Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí. Son palabras del Mahachohan. Dice: importancia de la vida familiar. Mucha gente afirma no tener tiempo para el servicio porque su familia o sus intereses individuales ocupan todas sus energías. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. Muy bien. Sí. No debemos desatender el servicio a Dios por sobreatender a nuestra familia y amigos. O sea, entienda, usted tiene responsabilidades para con su familia y debe cumplirlas. Pero tampoco tiene que ser, o sea, sobreatender, exagerar, ¿no? Dejar de hacer cosas que son también tu responsabilidad por supuestamente estar ocupado con la familia. Yo me acuerdo, esto me pasaba en un grupo aquí en el Gran Buenos Aires. Era esta estudiante muy colaboradora, interesada en la enseñanza, pero tenía tantos compromisos familiares que ella apenas podía ir a la charla, a la clase una vez a la semana. Si ella ya había un seminario, un congreso, un evento, algo, fuera de eso, ella nunca podía porque siempre tenía un cumpleaños, un casamiento, un bautismo, la comunión, la confirmación, algo. Era una familia muy grande de hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y ella estaba enredada y ella consideraba que no podía decirle que no a un compromiso familiar. Y eso la tenía presa, y la debe tener presa todavía. A eso me refiero. Miren lo que dice el santo de Aulus. La vida familiar de ustedes no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. Cada uno ha tenido millones de experiencias similares. En cada encarnación tuviste una familia. Claro. Si tuviste 700 encarnaciones humanas, tuviste 700 familias. Claro. Y las dejaste a todas. Porque un día desencarnaste y las abandonaste. Y no sabes qué, no pasó nada. Pero con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestarle a la vida, no serán declarados inocentes si no intentan convertirse en una expresión de su santo ser crístico y prestar la asistencia que pueden para traer la liberación a la tierra y su gente. En respuesta al marido, en respuesta no tenía con quién dejar el hijo, a
Gente, yo tengo acá mismo sentado y en cantidad de lugares. La mayoría de las facilitadoras de metafísica, ustedes saben que son mujeres. Y por lo menos la mitad, si no más, tienen hijo y marido. A mí no me pregunten cómo lo hacen. Algunas lo he visto cómo lo hacen, otras no. Pero yo no veo que dejen de venir a las clases, de dar las clases, de venir a los congresos con hijo y todo. El fin de semana que estaba en Rosario, por ejemplo, una facilitadora me contaba. Ella empezó a estudiar y a dar clases de metafísica con sus niñitos pequeños. Y tiene como 3 o 4. Otra, ¿sí?, ha tenido su última hija estando en la metafísica siendo facilitadora. Me acuerdo que fue a un congreso con la panzota. La niña tiene como 20 años. Y nunca dejaron de dar clases ni de hacer nada. A mí no me pregunten qué hacían. Las dejaban, unas lo dejarían con el marido, otros lo dejarían con la abuela, con alguien. Pero dejaban los niños y se iban a dar su clase de metafísica tranquilas. Bueno, no sé si tranquilas. Iban. Pero iban. Claro. ¿Entiendes? Pero iban. Si pueden con 3 o 4 chicos, marido, trabajo y todo, resolverlo, quiere decir que se puede. Por eso cuando alguien me dice, no puedo porque no tengo, tampoco le voy a decir tenés que venir, tenés que hacerlo, porque entonces lo va a hacer porque alguien le da una orden. Y después, si tiene problemas, me va a echar la culpa a mí. Si alguien se lo reclama, va a decir, fue porque mi facilitador de metafísica me lo exigió, me lo ordenó, pero yo no quería ir y demás, yo voy a quedar como el malo. No, lo tiene que hacer la persona por su propia voluntad y por uso de su discernimiento. Hay una historia del Maestro Jesús, ¿no?, donde él estaba dando una charla y llegó la Madre María. Hay una historia del Maestro Jesús donde él estaba dando una charla y llegó la Madre María y le anunciaron y él la negó como diciendo... No. Algo así, eso está, y eso es un ejemplo. A eso me refería. Alice Bailey lo cita porque eso tiene que ver con el discernimiento. Dar muestras de discernimiento, que es uno de los requisitos para la primera iniciación. Eso lo hace Jesús a los 12 años, cuando se queda en el templo. Claro. Se queda en el templo disertando delante de los doctores de la ley. Y María con José, sus padres, estaban ya casi llegando a Nazaret y no lo encontraron al niño y se regresaron hasta Jerusalén buscándolo, y no encontrándolo en el camino se fueron hasta el templo y en el templo lo encontraron ahí. Llevaría días, no sé qué hacía Jesús ahí, hablando, y cuando le llamó la atención, cuando les dijo María, pero bueno, hijo, ¿cómo es posible? Nos dejaste nosotros preocupados y demás. Y él les dijo, yo estoy ocupado, no me molesten, yo estoy ocupado en los asuntos de mi padre. De mi padre. Que tenía 12 años. Y algunos nos quejamos por nuestros hijos, por las contestaciones de los hijos. Eso está puesto, fíjense, es la única cita que hay de Jesús en todos los años perdidos. Desde que huye en Egipto hasta que comienza el ministerio, es la única cita. ¿Por qué la citaron? Por eso. Y se vuelve a repetir durante el ministerio de Jesús, cuando un joven se acerca a él diciéndole, bueno, que quiere irse con él, y Jesús le dice, si quieres seguirme, déjalo todo, ¿sí? Toma tu cruz y sígueme. Y el muchacho le dice, bueno, pero es que tengo mis padres, me quiero despedir, tengo mi abuelita, mi tía, bla, bla. Bueno, sí, está bien, anda tu tía. Y se fue, y nunca más vio a Jesús. Gente, ¿tienen alguna otra pregunta? Si la hay.